Pues vamos a comenzar el mensaje de hoy y bueno, lo he titulado La máxima autoridad. Y está ahí la cita en Lucas 6, 46 al 49, si me ayudan todos buscándolo porque quiero leerlo. Estábamos entonces hablando en los 3 mensajes que nuestro pastor estuvo compartiendo acerca de cómo, en Romanos, ¿verdad? De hecho fue del capítulo 1, versículo 1 hasta el 17. Y si tú lograste captar, ¿verdad?, toda la enseñanza que la Biblia tiene aquí y el mensaje de Dios para tu vida es cómo Pablo obedecía más bien al Señor Jesucristo en cada momento de su vida. No había algo que Pablo decidiera por su cuenta. Todo era en obediencia a su Señor. El primer mensaje, si tú recuerdas, solo para ligar un poquito el tema de hoy, Pablo reconocía a su Señor, era siervo de Cristo. De hecho, así comienza Romanos 1, ¿te acuerdas? Pablo, siervo de Jesucristo. También él conocía la misión de Dios para su vida, así como nosotros también debemos conocerla. Y él decía, o el mensaje era que y él era siervo del Evangelio. Y en tercer lugar, pues él estaba dispuesto a todo. Él dijo, yo por Dios doy todo. Y ese mensaje trató acerca de un siervo valiente. Pero ¿cómo es que el apóstol Pablo entonces reconoce a su Señor y vive en obediencia y una vida al 100% para su Señor? No sé si tú recuerdas que una vez él dijo, por amor de mi Señor, todo lo que antes para mí era muy valioso, y Pablo se podía jactar de tantas cosas, pero él decía, todo eso lo tengo ahora por basura con tal de ganar a mi Cristo. Y entonces, hermanos, nosotros debemos de reconocer al Señor Jesucristo como la única y la autoridad suprema en nuestras vidas. Quiero que vayamos a Lucas 6, 46 al 49, porque precisamente el pasaje del día de hoy nos habla cómo Jesús, Dios, es el Señor de nuestras vidas. Ahorita comenzamos cantando un canto muy padre. Hemos venido a adorar. Ven, es hora de adorarle. ¿Sí? ¿A quién vienes a adorar? Al Señor Jesucristo, al Rey de Reyes. El segundo canto también era acerca del rey, no recuerdo cómo era. Él es rey, Él es rey. En la antigüedad, la figura del rey estaba sobre todos, sobre todo el pueblo. Nadie podía apelar la decisión de un rey. El rey lo decía y así se hacía. Jesucristo en nuestras vidas, entonces, como era con el apóstol Pablo, es el rey, la máxima autoridad. Sobre él no hay nada ni nadie. Y si tú te llamas siervo de Cristo, si tú te llamas hijo de Dios, Él es tu Señor. Quiero leer entonces el pasaje, Lucas 6, 46 al 49. Dice, ¿por qué me llamas? Y inicia fuerte. ¿Por qué me llamas Señor, Señor? Y no haces lo que yo digo. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Dios es el Señor, hermanos. Dios merece todo de nuestras vidas. Pero ¿por qué si en nuestra mente y solo en nuestra mente está eso? No caminamos en obediencia a Él. Es incongruente. Decimos que Él es nuestro amo, es nuestro Dios, pero no lo obedecemos. Porque el apóstol Pablo sí estuvo dispuesto a dar absolutamente todo a su Señor.
¿Por qué él sí dio tanto fruto para Dios? Porque él sí fue valiente. ¿Qué es lo que estaba pasando? Porque él sí, y nosotros como cristianos, hoy en día, decimos que le tenemos como nuestro Salvador, y es nuestro Salvador, y así lo decimos, ¿verdad? Pero no nos gusta que Él nos ordene, y no nos gusta que nos diga cómo tenemos que vivir cada área de nuestra vida, en cada momento, en la escuela, en el trabajo, en la relación de pareja. No nos gusta. Y solo nos quedamos que Él es nuestro Salvador. ¿Por qué pasa cuando? Porque la realidad es que nos cuesta trabajo reconocer que como Señor, siendo Él la autoridad suprema de todo, y nos compró con su sangre preciosa, eso nos cuesta reconocerlo. Y ahorita vamos a ver cómo no puede ser que nosotros digamos que es nuestro Salvador y no es nuestro Señor. De hecho, vamos a ver un versículo en especial dentro de todo lo que vamos a estar viendo el día de hoy, donde Él es tu Señor y entonces Él te salva. Pero es porque Él es tu Señor. El día de hoy entonces hablaremos acerca del derecho que Dios tiene como nuestro Señor, lo que Él demanda y la bendición que hay al obedecer a nuestro Dios. Porque aparte, la obediencia a nuestro Dios es en amor. Si es a regañadientes, es porque ya que, la verdad eso no es obediencia. Y Él es nuestra autoridad, dijimos, ¿verdad? Él es nuestra autoridad, tú no puedes ir en contra de la autoridad. Cuando vas en contra de la autoridad, entonces hay consecuencias. Así pasa, ¿verdad? Claro, hablando de una buena autoridad que es firme, así es nuestro Dios. Pero tú dices, no, yo soy la autoridad. Dios, yo quiero hacer como yo quiero. La verdad es que así no funciona. Él es el Señor, Él es el creador del universo, por Él subsiste el universo. Si el eje de nuestra tierra estuviera diferente, todo sería un caos aquí. Tú y yo no podemos ir en contra de la autoridad, es algo que debe de quedar muy claro. Y entonces, si Él es nuestra máxima autoridad, en primer lugar, pues sí, Él tiene el derecho sobre nuestra vida. Tú no tienes el control, Dios tiene el control. Él tiene el derecho de nuestra vida. En segundo lugar, Él demanda nuestra obediencia. Siempre es así. Él quiere que Él dice y entonces tú haces. Y en tercer lugar, hay un desenlace de nuestra desobediencia. Y es fatal, hermanos. Y tenemos que entonces caminar con Dios porque Él lo merece. Y comienza diciendo Lucas 6:46, hablando Cristo, ¿verdad? ¿Por qué me llamas Señor, Señor, Dios de mi vida? Decimos nosotros, ¿verdad? Pero no haces lo que te digo. ¿Cuál es el problema? ¿Qué nos pasa a nosotros que decimos, yo hago lo que quiero? El apóstol Pablo estaba rendido a Cristo, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué decimos, Señor, Señor, y no hacemos como Él dice? Dios tiene todo el derecho sobre nuestra vida. Y si vemos aquí la palabra Señor, en el original, en el griego, es kurios. Kurios quiere decir supremo en autoridad, soberano, Dios, dueño. Es lo que la Biblia dice en el original, es dueño. Eso es que Dios es quien está a cargo en nuestra vida. Por eso es que Jesús dice, ¿por qué me dicen que soy su Dios? Y así, ¿verdad? Tú y yo siempre decimos que somos cristianos, que somos hijos de Dios. Pero ¿por qué no hacemos muchas veces lo que Dios quiere? Realmente el Señor es quien debe controlar. Él está a cargo. La idea ahí es, Él está a cargo. Tú no estás a cargo. No es tu vida, vaya. Él tiene el derecho sobre nuestra vida. Sería incongruente que un amo dé una orden a uno de sus empleados. Si tú estás en el trabajo, sería incongruente que el patrón
dice algo y tú haces lo que tú quieres, ¿verdad? En una relación de trabajo, ¿quién pone las condiciones del trabajo? La empresa, el patrón pone las condiciones del trabajo. Él te pone el horario, él te pone los días de trabajo y el día de descanso. Él pone cómo quiere que lo hagas. Recientemente Lupita acaba de entrar a trabajar. Gracias a Dios. Sé que hay algunos también que acaban de entrar a trabajar y querían un trabajo, pero no llegas tú a poner las condiciones del trabajo. Es el patrón quien pone las condiciones del trabajo, ¿verdad? Y me gusta esta idea, aunque el patrón, digamos, es algo con lo que podemos entender aquí físicamente, ¿verdad? El patrón pone esas condiciones de trabajo, pero dice incluso la ley, ¿verdad? Es una contraprestación. El trabajador se somete al patrón, su fuerza, su intelecto, todo, lo pone a cambio de un salario, es una contraprestación. Dice ahí, una relación de trabajo es la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona y la otra parte es que el patrón le paga. Tú eres dueño, digamos, de tu patrón por el tiempo que tú estés ahí en las condiciones de trabajo que él puso. Bueno, la idea y a lo que quiero ir es esto. Dios es el Señor, es el amo, pero de tu vida. Y Él no te está pagando un salario, Él te pagó todo. Él compró tu vida con su sangre preciosa. Esa es la realidad. Somos de Él. Tú no tienes derecho ahí, ¿verdad? Mateo 7, 21 y 23. Y este es un pasaje paralelo. Mateo 7 es un pasaje paralelo al que estamos estudiando en Lucas 6. Poco antes de que Jesús explique la parábola de los dos cimientos, Jesús explica que habrá personas que se dicen sus seguidores, pero Él no los conoce nunca. La razón, la obediencia o la desobediencia al señorío. Dice Mateo 7, 21 y 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos tantos milagros, Dios. ¿No te acuerdas, Dios? Imagínate la tristeza de llegar a aquel día cuando vayas a la presencia de Dios. Dices, Dios, ¿no te acuerdas todo lo que hice? Y entonces les declararé, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Qué terrible. Y es que la vida cristiana, hermanos, lejos de cuánto sabes, cuánto dices que eres cristiano, como los que están representados aquí, cuánto vives, cuánto dices, incluso cuántas cosas estás haciendo, es cuánto vives. Si Dios lo ha dicho, ¿cuánto estás viviendo? A veces tenemos demasiada información. Tomaste todos los cursos de discipulado, aprendiste hasta predicar, hasta hijos del trueno, ¿no? Y tal vez ahí hay predicadores, ¿no? O gente que estaba hablando de Dios. Pero llegan a ese día y dicen, Dios, ¿no te acuerdas cuántas cosas hemos hecho? Él dice, no los conozco. Triste. ¿Por qué? Porque todo es en relación a la obediencia. Si Él es tu Señor, Él es tu Salvador. Pero si ellos estaban haciendo cosas motivados por algo diferente, no por amor a su Señor, dice Dios, no te conozco. De eso se trata la vida cristiana, no de cuánto hablamos, sino de la convicción de nuestro corazón. Y Romanos 19 justamente dice esto, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, otra vez, y en el contexto, los cristianos en Roma estaban siendo probados y no era una confesión de labios simplemente, era una convicción del corazón. Porque si ellos confesaban con su boca que Jesús era el Señor y creían en su corazón, y es para nosotros, y creyeras en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, entonces serás salvo.
Entonces Jesús no puede ser solo tu Salvador y no tu Señor. Él es tu Señor y entonces tú vas a gozar de la gracia inmerecida de Dios como tu Salvador. Entonces, hermanos, Dios nos ama bastante. Tu nuevo nacimiento en Cristo, y esto es algo que tiene que quedar claro en nosotros, según la Biblia, no está basado en tu religiosidad, en las canciones que escuchas, a la reunión que vas, en tu grupo de One, de Kairos, el estar hoy aquí. Digo, eso es bueno, claro, ¿verdad? O no está basado tampoco en la oración que hiciste una vez, porque no, ya oré y entonces ya soy salvo. Claro que eso es el comienzo, ¿no? Esa confesión, pero que una convicción del corazón. En Romanos 19, la confesión de la boca de esos cristianos era la convicción de dar la vida al Señor, y entonces ellos eran salvos entregando toda su vida. Si ellos decían ser seguidores de Cristo, eran espectáculo al mundo en el circo romano. Y perdían la vida, hermanos. O bien eran quemados como antorchas humanas frente a todos en las calles, para que todos temieran el confesar, pues que eran cristianos, y eran perseguidos, y ellos estaban dispuestos a dar su vida, como el apóstol Pablo. Volvemos a ese ejemplo, ¿verdad?, que hemos visto en 3 mensajes. Él estaba entregado todo, toda su vida a Dios, hasta dar su vida por Cristo. Dice Tito 1:16, hay algunas personas que tal vez van a la iglesia, ¿verdad? No sé si tal vez vienen a esta iglesia, pero es lo que dice Tito 1:6, que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, y van en contra, ¿verdad?, reprobados en cuanto a toda buena obra. La realidad es que, hermanos, para concluir aquí esta parte, Dios es el Señor, pero es incongruente si entonces Él nos dice algo y nosotros simplemente no lo hacemos. Él es nuestro amo. Caminemos en obediencia a nuestro Dios. Él merece todo. El derecho de nuestra vida lo tiene Él. Y en segundo lugar, la demanda de nuestra obediencia. Si tú has pasado por el discipulado en esta iglesia y que lo que compartimos es la palabra de Dios, ¿alguien recuerda cuál es el propósito del discipulado? Bueno, esa es la máxima meta de Dios, y el propósito de tu discipulado es obedecer a Dios en todo. No cuánto aprendiste y al final el examen y te sacas puro 10, bueno, creo que sería importante, pero que tú entonces escuchas palabra de Dios y tú hagas palabra de Dios y tú vivas palabra de Dios. No tanto la religiosidad, y entonces Él demanda nuestra obediencia. ¿Por qué? Porque la demanda de nuestra obediencia da evidencia de un verdadero discípulo. Lucas 6:47 está diciendo el pasaje: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. De hecho, eso es lo que tú y yo deberíamos de hacer. Has venido a Dios, ¿sí? A lo mejor un día confesaste que le entregabas a Él tu vida. Dice, entonces tú debes de escuchar mis palabras y tú debes hacerlas. Santiago 1:22 al 25 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Cuántos sermones has escuchado? Sí, Dios quiere que seamos hacedores de la palabra. Dice, no engañándonos a nosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural. Y vienes a la palabra y te das cuenta de tus errores, de tus imperfecciones. Ok, pero después vamos allá a casa y se nos olvida. Dice, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era.
pero no hace nada por cambiar su vida. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Pueden pasar ese mensaje. Puede Dios hablar a nuestra vida con otros mensajes. Puede Dios ir hablando a través de tu discipulado. Pero si tú no haces, eres semejante a esa persona que viene en la mañana, se ve en el espejo cómo era, cuán mal estaba, cuán despeinado y tenía un barrito ahí y ves las imperfecciones. Después se va del espejo y se le olvida. Pero no haces nada por cambiar y arreglar esas imperfecciones. Y la razón es que Dios nos ama, dice ahí, el que es hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Dios te ama. De hecho, si Él es tu Señor, Él no es porque es un tirano y está obligándote a hacer cosas, es porque Él te ama. Esa es la razón. Pero si tú vas en contra de la autoridad, la máxima autoridad, como estamos viendo, habrá consecuencias, hermanos, porque eso es rebeldía. Debemos ser hacedores de la palabra y no solo oidores, sino cambiar. Dice Lucas 5, 27 al 28. Después de estas cosas, hablando de uno de los discípulos de Jesús, de hecho así fue con todos, dice, vio Jesús a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y esta es una clara evidencia de un seguidor de Cristo, que viene a Cristo y dejándolo todo, aunque estaba muy ocupado seguramente, sigue a Cristo, obedece a Cristo. De hecho, esa es una clara evidencia porque así pasó con cada uno de los discípulos. Y la gente fiel de esa iglesia y cristianos que tú conoces que han sido fieles, dejan todo por seguir a Cristo. Y es que así es, hermanos. Esa es una clara evidencia. Dice Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Esa es la forma positiva. Dice Cristo, si tú dices que me amas, guarda mis mandamientos. Entonces, aquel que no guarda los mandamientos, no ama a Cristo. Aquel que está en desobediencia, y la verdad es que todos sabemos cuando Dios ha dicho algo porque Él es bien claro y nosotros hacemos lo contrario, ¿verdad? La obediencia a Cristo debe ser motivada por el amor. Y ahí es muy claro, ¿verdad? Tú dices que amas, tú dices tanto que de tu cristianismo, pues Dios entonces quiere que des evidencia al hacerlo. Y aparte, hermanos, Él demanda nuestra obediencia y nos da seguridad, como en el ejemplo, ¿verdad? De Lucas 6, 48. Ok, entonces tú vienes a mí, obedeces y esto te da seguridad. Dice, semejante es que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso fundamentos sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Yo no sé si tú has visto, siempre que hay un edificio muy grande, siempre hay unas zapatas o hacia abajo fundamentos profundos. Y entre más es alto el edificio, tiene que sostener tanto peso y tienes que cavar más profundo. ¿Por qué? Porque no quieren nunca los constructores. De hecho, qué horror si se cae un edificio porque está mal construido. Los constructores quieren asegurarse que al edificar algo, eso no se va a caer nunca. Imagínate el problema. ¿Qué tantas cosas puede tener de responsable ese constructor al que se le cae un edificio? No, un chorro de demandas, ¿verdad? Son demandas penales. Nadie quiere que se caiga. Cuesta trabajo, sí, hermanos.
Pero necesitamos tener la seguridad en Dios. Cuando tú caminas en la voluntad de Dios, entonces tú tienes seguridad. No hay nada más, ¿cómo decirlo? Seguro, reconfortante, que vivir una vida en la voluntad de Dios. Si tú vives en contra, yo no sé, pero qué gran peligro. Así como esa casa que está por caerse si es que no cavan, nuestra vida está en peligro si es que nosotros no trabajamos en nuestra relación con Dios, si no vivimos en su voluntad. Pero nosotros tenemos que asegurarnos que nuestra vida está firme, que nuestra vida está bien construida, como esa casa que describe Lucas 6:48. Porque, hermanos, la obediencia trae bendición y seguridad a tu vida. Tú puedes tener paz en el corazón. Está todo mal allá afuera. De hecho, eso puede afectarte de cierta forma y a veces cuando vienen las pruebas. Pero tú puedes estar seguro de que estás haciendo lo correcto. No hay nada más que te asegura, de hecho, una vida plena en cada área de tu vida que caminar en obediencia y fidelidad. Salmos 46, 1-3 dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Y aunque venga otro huracán, ¿no? Como Otis a los de Acapulco. Bueno, aunque vengan esas tormentas a tu vida, si tu vida está en Cristo, si tu vida está en obediencia a su voluntad, venga lo que venga, tú vas a permanecer firme. Y hablábamos este viernes con los chavos acerca de las pruebas en nuestras vidas. Son difíciles. Es difícil caminar a veces en obediencia. Tal como caminó en obediencia Abraham. ¿Te acuerdas? Este pasaje dice Génesis 22, 1-3. Aconteció que después de estas cosas, ¿qué había pasado ahí? Génesis 21, capítulo antes. Todo está muy bien, acaba de nacer Isaac, todo marchando sobre ruedas, pero vino la prueba. Y Abraham fue probado y dice, aconteció que después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, Dios, aquí estoy. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y ve a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Oh, no, Dios, ¿cómo crees? Ay, acaba de nacer. Huele a leche, Isaac, ¿no? Está chiquito. Hermanos, tenemos que ser fieles a Dios. Tenemos que caminar en fidelidad. Es difícil vivir a veces en obediencia, pero es lo mejor que tú puedes hacer. ¿Crees que le costó mucho trabajo o cuesta mucho trabajo para poner fundamentos al construir una casa? De hecho, yo creo que gran parte del dinero del constructor está en la tierra, ¿verdad? Cuesta mucho, cuesta trabajo, pero vivamos en obediencia. Dice, Abraham no dijo, no, pobrecito Dios, no puedes ponerme otra prueba. No, no se trata de estar poniéndonos de acuerdo con Dios, se trata de obedecer. Dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y dice, se fue al lugar que Dios le dijo. Esa es la seguridad que tú puedes tener aún con tus pruebas. Cuando tú caminas en obediencia y aunque cuesta trabajo y tú no crees que le dolió todo el recibir esa noticia de su prueba a Abraham, iba pensando todo el camino seguramente, ¿verdad? Dios, ¿cómo le voy a hacer? Difícil. Sí, pero tú lo dijiste y tú estás conmigo. Y yo tengo la seguridad de que estoy caminando contigo y entonces nada me mueve. Claro que la obediencia cuesta,
así como el hombre que trabajó profundo, hasta poner las bases de su casa sobre roca firme. Tú y yo tenemos que trabajar en obediencia. Tenemos que vivir la palabra de Dios. Y me gustó esta frase en este libro que estaba leyendo. Dice Itiel Arroyo: a Dios le sobran las personas capaces, pero le faltan personas fieles. Hay tantas personas que dicen, que saben y que son capaces, pero a Dios le faltan personas fieles, que sean obedientes, que caminen con Dios, así como lo hizo Abraham. Y a veces Dios, sinceramente, no te pone tareas tan difíciles en las que tú digas, ay, no puedo con eso. Con que tú atiendas a la reunión de tu grupo, ya sea en adultos, ya sea en los domingos, en Juan, en Kairos. ¿Por qué no atiendes? ¿Por qué no vas a tu reunión? ¿Por qué no vienes el domingo? ¿Por qué no vas a Dios en oración cada día? ¿Por qué? Pues fuimos infieles hoy en la mañana y no leímos hoy. Porque sí, hermanos, o sea, claro que cuesta, ¿no? Pero Dios quiere esas personas fieles. Y dijimos entonces, no depende de cuánto tú dices, sino cuánto tú haces. Ok, entonces Dios, el creador de todo, quien nos protege y entonces está sobre nosotros, tiene el derecho de nuestra vida, demanda nuestra obediencia y en tercer lugar, hay un desenlace terrible cuando no estamos caminando seguros con Dios. Al contrario, somos desobedientes y rebeldes de lo que Dios te está mostrando muy claro. Ok. El desenlace de nuestra desobediencia refleja nuestra rebeldía. Dios te dice algo clarísimo, pero tú dices, yo creo que tengo una mejor manera de hacerlo, Dios. Lucas 6:46 entonces está diciendo, mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra el cual el río dio con ímpetu, así fuerte, ¿verdad? Dice, y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa, muy triste. Y ahora yo hago la pregunta, ¿pero quién construyó una casa sobre la superficie? ¡Qué locura! Así nada más hacen como una pequeña excavación sobre la superficie para poner el bloque o la cadena. Eso es una locura, ¿no? Bueno, Isaac que sabe de construcción y es ingeniero civil. ¿Quién va a hacer eso? ¿Quién va a construir la casa en la tierra solamente? Pues nadie, hermanos. Eso es una locura. Una casa sobre la superficie se va a venir abajo en cualquier momento. De verdad. De hecho, yo creo que, tengo esa imagen ahorita, una casa que construye alguien sobre la superficie, ¿qué falta para que se venga abajo, que se empiece a cuartear y está el riesgo de caerse? Pues nada más tiempo, ¿no? En cualquier momento se va a caer. Lupita y yo lo decimos, oye, si construimos un día y Dios nos da dinero y construimos casas, y ya investigamos todo el show, ¿no? Que es construir una casa, decimos, wow, o sea, de entrada lleva mucho dinero. No sé si sea negocio, bueno, yo creo que sí es negocio, ¿verdad? Pero qué locura si entonces hacemos de nuestra vida una casa sin fundamentos, sin obediencia. Cuando Dios nos ha dicho algo en su palabra y nosotros hacemos lo contrario, porque pensamos que a nuestra manera es mejor, porque así me gusta hacerlo a mí, estamos en gran peligro, como esa casa, ¿verdad? Perdemos tanto que Dios realmente quiere para nosotros. Y ese fue el caso de Saúl, y hace rato lo mencionaba Brandon. 1 Samuel 13:13 dice, porque Samuel había dado una instrucción muy clara a Saúl de parte de Dios, y Saúl dijo, no lo voy a hacer así. Dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho.
¿No guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios, el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado? No lo guardaste. ¿Por qué no lo hiciste? Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Y tú sabes la historia después. Es desechado Saúl y Dios se consiguió a una persona conforme a su corazón, y ese era el rey David, ¿no? Pero Saúl perdió toda esa oportunidad, toda esa bendición de ser el rey de Israel. De hecho, fue el primer rey de Israel. Se perdió tanto que Dios quería darle. De hecho, le dio y lo tuvo por nada. Vamos a pensar en que Dios, porque así es, quiere nuestro bien, hermanos. Vamos a vivir para Él, entregarnos al 100%, porque si solo pensamos dar solo una parte de ti, pues entonces Él no es tu Señor, Él es la máxima autoridad. Y ya lo dijimos, ¿verdad? Para Pablo, Él era la máxima autoridad y por eso hizo lo que hizo. Tanto fruto que entrega a Dios. ¿Por qué? Porque fue obediente, porque se dio por completo, porque Él entendía que se debía totalmente a Dios. Tú le dices Señor a Dios, ¿verdad? A Cristo. Pero si tú no vives en obediencia, la Biblia dice que no lo es. Tal vez has hecho a algo o a alguien más tu Dios, tu Señor, o tú mismo eres tu Dios y tu Señor. Ok, entonces la desobediencia refleja nuestra rebeldía, es ir en contra. No hay una mitad. Dios siempre nos pone entre una cosa, obediencia o desobediencia. Tú no puedes estar en medio. Ok, y de hecho si estás en medio, simplemente no obedeces. No, Dios, pero es que yo no hice nada. No, es desobediencia, es rebeldía y hay consecuencias que se sufren. Lucas 6:9, ¿qué pasó? Entonces dice, el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual vino el río, ¿verdad? Dio con ímpetu y luego cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa. Yo no sé si tú quieres vivir en esa inseguridad, ¿verdad? Dios realmente te ama mucho. Como al rey Saúl, Dios quiere tanto para ti. Dios desea pues lo mejor para ti. Porque Dios te ama, ¿no? Él no quiere esto de ti y de mí, claro. Pero si vivimos así, vendrá el día cuando sufrimos la consecuencia de la desobediencia. Y les decía a los chavos, ¿verdad? El viernes, identifiquemos muy bien el día de la prueba, porque a veces son consecuencias de nuestra desobediencia, o a veces es una prueba que te va a ayudar a llegar al siguiente nivel para Dios. Dios te va a ir probando. De hecho, Dios prueba nuestras palabras. Tú dices, quiero ser pastor, pues entonces Dios va a probar que quieres ser pastor, ¿no? Que ante cualquier cosa tú vas a seguir firme en tu llamado. Si tú dices, yo quiero servir a Dios o quiero acercarme más a Dios, entonces va a haber una prueba. Y Dios siempre prueba nuestras palabras. Y en este caso, si Dios ha ordenado algo muy claramente como lo hizo con Saúl, pero oyes y no haces, entonces hay consecuencias. Y fuerte, muy, muy fuerte lo que Dios dice a su pueblo Israel, obviamente a nosotros en Deuteronomio 28, 15 al 20. Es la palabra de Dios, así lo dice. Después de decir las cosas buenas que vienen por la obediencia, dice la otra parte, por la desobediencia. Pero acontecerá que si oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Un día va a haber consecuencias. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir.
Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres. Qué terrible, ¿no? Hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Bien importante reconocer el día de hoy cómo estamos. Miremos hacia adentro. ¿Qué hay adentro de nosotros, verdad? Y que no digamos que Dios no lo dijo. Ahí está su palabra. Él dijo, tú caminas en contra de lo que yo quiero para ti, que es muchísima bendición. Entonces va a haber una causa, ¿no? ¿Te acuerdas de Adán y Eva por su desobediencia? Terrible, fueron desechados del Edén. El mejor lugar que Dios les dio y planeó para ellos de tanto amor y bendición, donde Dios estaba todo el tiempo con ellos, desobedecieron y hubo consecuencias, fueron sacados del Edén. Y en nuestras vidas, ¿cuántas cosas Dios quiere darte? Pero por caminar en desobediencia, lejos de que tú vayas en dirección a alcanzar todo eso que Dios quiere para ti, pues vendrá algo malo y será triste, hermanos. Cuando alguien está caminando en contra de Dios, y es duro, ¿verdad? Pero a veces cuando tú vas y con la Biblia le muestras a alguien su pecado, así como todos necesitamos ser confrontados con la palabra de Dios, pues no podemos decirle otra cosa más. Ok, o sea, es tu decisión, está bien. O sea, si para ti está bien, ok, Dios dice esto. Tú dices otra cosa. Bueno, creo que yo os he dicho, aquí está mi hombro. Pero cuando necesites venir después, cuando Dios haya mostrado todo lo que, las consecuencias, aquí está mi hombro. Y si quieres llorar y lloramos, ¿no? Pues bueno, es triste, pero Dios te va a enseñar que en la obediencia hay bendición. Así lo dice Deuteronomio. Y en la desobediencia hay maldición. Y decía ahí el ejemplo de ese hombre cuando su casa es destruida. Es triste la ruina, ¿verdad? No hay seguridad. Y yo quiero mostrar aquí un video que hizo un cuate hace tiempo. Y me acordé de este video cuando estaba leyendo, ¿verdad? ¿Pueden ponerlo y subirle fuerte? La desobediencia trae tristeza. Me lo dijo mi mamá un montón de veces y hasta el día de hoy no se me olvida. No solo por el concepto en sí mismo, sino porque lo he vivido en carne propia. El peor momento de mi vida hasta hoy lo viví por mi desobediencia y mi cabeza hueca. Es una marca que nunca voy a olvidar. Dios en su misericordia nos permite regresar, nos ama, nos abraza y lo que aún me cuesta trabajo creer, pero que sin reproche nos da, es vivir su propósito. Toda esta cuestión del regreso es hermosa. Creo que no hay mejor manera de contarlo que la historia del hijo pródigo en Lucas 15. Exactamente eso pasa. Si verdaderamente Dios ha tomado posesión de nuestra vida, tarde o temprano vamos a terminar obedeciéndole, ya sea completos o a pedazos. Pero ¿por qué esperar para estar en pedazos o ser quebrantados para entregar nuestras fuerzas? ¿Por qué esperar a tener 50 años para darle a Dios ahora sí nuestra vida? Es un error. Es un error vivir desobedeciendo, vivir sin que Dios nos guíe. Es un error hacer nuestra voluntad por encima de la de Él. Te voy a decir algo. Nada te va a hacer más feliz en esta vida y en la eternidad que vivir una vida de obediencia a Dios. Lo vas a vivir. Si me haces caso ahora o te esperas a que pasen 10 años y lo descubras, lo vas a vivir. ¿Por qué no te brincas esa etapa de desobediencia y pasas a un mejor momento? ¿Por qué no te ahorras el dolor y abandonas eso que tanto te está haciendo daño y alejando de Dios? ¿Sabes a qué me refiero? Y si no sabes a dónde ir, enciérrate y habla con Dios. Pregúntale, entrega todo, abre la Biblia, habla con tu pastor, escríbenos al colectivo y sobre todo, presta atención. Dios, háblame. No me dejes en paz hasta que haga tu propósito. Quiero escucharte, quiero obedecerte, pero no puedo.
No puedo más con esta farsa. Quita todo aquello que me aleje de ti. Arrebátamelo de las manos. No importa el desastre que se llegue a hacer con tal de estar bien contigo. Quiero hablar la verdad. No quiero perder más tiempo. Perdóname. Amén. Ok. Y es cierto, es un error ir en contra de nuestro Dios. Es un error y Él realmente quiere darnos una vida plena en su amor, en obediencia. Y si realmente Él es el Señor de tu vida, un día te va a traer, como decía ahí, completo o a pedazos. Así va a pasar. Dice Gálatas 6:7. Gálatas 6:7 y 8 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna, paz, seguridad. Así es, hermanos. Y te dije, a veces no es tan complicado todo lo que tú tienes que ser o tienes que hacer, que es fidelidad a Dios. No es tan complicado. ¿Recuerdas la parábola de los talentos? A uno el Señor, el amo, le dio 10, a otro le dio 5 y a otro le dio 1. El de 10 y el de 5 hizo todo lo que su Señor le pidió. Fueron obedientes. De hecho, todo lo que Dios les dio lo entregaron. El que tenía 1 dijo: tuve miedo, lo escondí y no hice nada. Dios, la verdad es que quiere nuestra obediencia, que entreguemos todo a Él, quiere nuestra fidelidad. Y te acuerdas en esa parábola, el que tenía 10 tenía 5 y viene su amo, cuando llega el amo les dice: bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. En ese día, cuando lleguemos con Dios, Él va a decir, si tomamos el ejemplo de esos dos y somos así: entra en el gozo de tu Señor. Fuiste fiel, fuiste obediente. Caso contrario, con el que tenía un talento y se lo escondió, no hizo nada para Dios, bueno, para su amo. Ejemplo de nosotros que no hacemos nada para Dios, de hecho vivimos lo contrario. Dice: siervo malo, o sea, no eres siervo. Siervo malo y negligente y perezoso. Dice: debías haber dado mi dinero a los banqueros y entregado y producir fruto con todo lo que te di. Y a veces así somos nosotros. Dios nos da cosas, nos da talentos, nos da dones y los metemos en la tierra, ¿no? Dios realmente quiere que vivas en obediencia, que le entregues todo, que ya lo voy a mencionar de nuevo: vengas a tu reunión, que tomes el discipulado, que vayas pasando los cursos, siendo fiel, que un día estés compartiendo la palabra de Dios. De hecho, voy a irme hacia más, ¿verdad? Porque es lo que Dios quiere. Que un día abras una iglesia, si ese es tu llamado, ¿verdad? Que un día salgas como misionero. Porque Dios te ha dado tanto y hay tantas personas capaces, pero no hay personas fieles, decía Itiel Arroyo, ¿verdad? Vamos a trabajar en nuestra obediencia, hermanos. Nos debemos a Dios. A Él no le podemos engañar. Mejor dejemos de engañarnos a nosotros mismos. Ponte a cuentas el día de hoy con tu Señor. Reconoce tus fallas y ven a Él, aunque tu condición sea como el del hijo pródigo. ¿Te acuerdas esa historia? Donde el hijo le dijo a su papá: oye, ya no me importas, dame lo que me tienes de herencia, me voy, hago lo que yo quiero. Y así hemos sido muchas veces. Hago lo que yo quiero, le das la espalda a tu Señor, a tu amo, a tu padre, vives como quieres, sufres las consecuencias, pero es mejor que vengas. Dice que vengamos como el hijo pródigo, sucios tal vez, pero arrepentidos, dispuestos a obedecer
a nuestro Dios. No terminé. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrara, eso segará. No, sí lo leí, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y hermanos, no hay algo, y con eso quiero concluir, de verdad, no hay algo, escucha bien, que más Dios ama que tu obediencia. No hay una cosa que Dios ame más, así como los papás, yo creo que vamos a amar más la obediencia de nuestros hijos que cualquier otra cosa. No hay algo que Dios más ama que tu obediencia. No hay nada que se le compare a un hijo obediente de Dios. Pero por otro lado, tú nunca puedes ir en contra de su autoridad. De hecho, si vas en contra de la autoridad, pues hay consecuencias graves. Mira, Samuel 15:22, dice Samuel: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? ¿Qué le agrada más a Dios? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Tú no puedes impresionar a Dios diciendo, no, yo hago, yo digo, yo soy. Dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, el prestar atención que la grosura de los carneros, esos sacrificios que en la antigüedad se daban, ¿verdad? No hay algo mejor que eso, hermanos. Pero necesitamos reconocer que Él es nuestra autoridad y entonces Él es nuestro Salvador. No nos topemos en aquel día, como decía el pasaje, en aquel día y lleguemos y tal vez predicamos en la iglesia y tal vez dimos muchos diezmos, que claro, tenemos que ser fiel en todo, ¿verdad? Pero no es cuánto tú haces, es cuánto obedeces y amas a Dios. De hecho, no podemos decir que creemos en Dios sin obediencia. No podemos creer nada más para que Dios nos salve. De hecho, el que obedece cree. ¿Tú crees la palabra de Dios? Y eso es reflejo de tu obediencia, ¿verdad? Y yo quiero solo lanzar aquí algunas preguntas que estuve pensando y con esto concluir. Dice, y que tómalo muy personal. De hecho, así es la palabra de Dios para tu vida. Tómalo muy personal. Si hay algo que corregir, si hay algo que alinear, si nuestra voluntad está haciendo o la estamos haciendo y llevando nuestra vida por un lado, alinearnos a la voluntad perfecta de Dios. Dice, bueno, la primera pregunta, ¿por qué no te pones a cuentas con Dios hoy? ¿Por qué no caminamos en obediencia? ¿Por qué no dejas de ir contra la autoridad de tu vida, contra esa máxima autoridad? ¿Por qué no sueltas el control de tu vida y se lo das a Dios? ¿Por qué nos empeñamos, no? ¿Por qué no hablas entonces, algo muy práctico, con tu pastor, con tu líder de grupo y le cuentas tu problema? Hay que hacerlo. Está difícil, sí, ¿verdad? Claro que sí, hermanos. Pero hazlo, Dios te ama y quiere que camines con Él. De verdad, luego nos perdemos tantas bendiciones por caminar diferente o ir por atajos o ir en contra. Bueno, eso es rebeldía, eso es ir en contra de Dios.